Hola chicos, mira, vamos a ver un poco, vamos a adentrarnos en el mundo de los triángulos, ¿vale? En relación a la actividad que hicimos el otro día, yo tengo aquí preparado unos poquitos de material y vamos a explicar un poco cuáles son los puntos más importantes de los triángulos, ¿vale? Entonces, en un primer momento, está claro que los triángulos, están formados por dos componentes, que son los más importantes. Obviamente son sus lados y la dimensión de estos, ¿vale? No es lo mismo que tener un lado así, que sea así, y según estén puestos de una manera o de otra, van dando unas condiciones distintas, ¿vale? Pero otro punto importante son los ángulos, ¿vale? En los triángulos es muy importante conocer los ángulos, ¿vale? Tenemos tipos de ángulos. El más importante de todos, y en el que siempre digamos que va a ser la base de nuestra referencia, es el ángulo recto, que ya dijimos que se representaba haciendo un cuadrado en la esquina y un punto, lo que sería en el centro del cuadrado. ¿Vale? Este ángulo son 90 grados. ¿Qué ocurre? Que podemos tener ángulos más grandes o más pequeños. En este caso, si tenemos un ángulo más grande, lo vamos a llamar obtuso. ¿Vale? Entonces estos ángulos son mayores de 90 grados. Y si por el contrario es más pequeño, pues entonces será agudo y será menor de 90 grados. ¿Vale? Esto es los tres tipos de ángulos que tenemos. Entonces, ¿cómo actúan estos ángulos dentro de un triángulo? Muy bien, entonces, el primer paso es saber que nosotros tenemos un triángulo, ¿vale? Y tenemos que saber que la suma interior de sus ángulos es 180. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo suman 180 grados. Siempre, ¿vale? Yo creo que esto a lo mejor ya lo habéis dado, pero bueno, de todas maneras lo vamos a recordar. La suma siempre son 180 grados. Da igual que uno sea más grande, porque en el momento que uno sea más grande, el otro va a ser más pequeño, entonces se van a ir compensando. La suma total siempre va a ser 180. Entonces, yo lo voy a expresar como A, y le pongo como una especie de V invertida, B y C. ¿Ok? Si os dais cuenta, esto es una expresión algebraica, como el último tema que estuvimos viendo antes de irnos del instituto. Entonces en este caso pues voy a llamar a este a este B y a este C. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Eso está siempre relacionado con los vértices. Si este es el ángulo A, pues va a ser el vértice A y lo expresábamos en mayúscula. Este sería el B y este sería el C. Y ya repasamos. Los lados se escriben al contrario del vértice en el que está. Si aquí está el vértice A, este lado va a ser A minúscula. Este va a ser B minúscula y este va a ser C minúscula. ¿Vale? Esto es un punto importante. Yo tengo que saber que la suma de los tres ángulos es 180. Entonces, yo os puedo dar, por ejemplo, dos ángulos distintos y ya con esos dos ángulos calcular el tercero. Entonces, nosotros siempre vamos a jugar un poco con esa regla. Es una suma, muy fácil, son tres componentes y los tres tienen que sumar 180. No hay más vuelta de hoja. ¿Vale? Entonces, vamos ahora a ver algunos triángulos que son con características especiales. ¿Vale? Tenemos, en el primer caso, el triángulo equilátero. ¿Vale? Y vamos a fijarnos en sus dos componentes principales, que son los lados y los ángulos, como ya hemos dicho. Entonces, ¿qué ocurre? En el triángulo equilátero, los lados son iguales. Los tres lados del triángulo son iguales. O sea, que miden lo mismo. ¿Qué ocurre? Si tenemos los tres ángulos iguales, si os dais cuenta, los ángulos interiores también son iguales. Los ángulos son iguales. Entonces, es muy fácil. Si yo sé que en este triángulo siempre la suma de sus ángulos interiores es 180, sé que estos tres tienen que medir lo mismo, pues es lo mismo que si yo hiciera 180 entre 3. Si yo hago 180 entre 3, sé que me van a salir que cada ángulo mide 60 grados. ¿Vale? Y te dais cuenta porque, si os fijáis, se ven que representados son los mismos ángulos. Son lo mismo. Entonces este es 60
Este de aquí también es 60. Y este de aquí también es 60. ¿Y qué ocurre? Que A, B y C son iguales. A igual a B igual a C. ¿Vale? Ahora pasamos al triángulo isósceles. Si os dais cuenta, aquí ya hay una modificación. Ya los lados no son todos iguales, pero sí hay una coincidencia. ¿Qué ocurre? Estos dos lados sí son iguales. Este tercero no. Entonces, en el triángulo isósceles tenemos dos lados iguales y uno desigual. ¿Qué ocurre? Con los ángulos pasa exactamente lo mismo. Si os dais cuenta, estos dos ángulos son iguales. Pero este de aquí no. Entonces tenemos dos ángulos iguales y uno desigual. Entonces, en este caso, sabemos que igualmente la suma de los ángulos va a ser 180 y sabemos que dos ángulos van a ser iguales. Sabemos que este ángulo y este ángulo van a ser iguales. Entonces ya tengo una condición. Yo, sabiendo estos dos ángulos o sabiendo este y este, podría llegar a saber cuánto mide el tercero. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Yo tendría el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que el ángulo A es igual que el B. Entonces, en este caso, podría ser una fórmula poner dos veces A o dos veces B más C. ¿Por qué? Porque A yo lo puedo sustituir por B y B lo puedo sustituir por A. ¿Vale? Eso sería igual que si yo hubiese puesto A más A más C. Y aquí sería igual B más B más C. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos que dos lados iguales sería A, el lado A sería igual y el lado B. Pero el ángulo C en este caso no es igual. Pues los lados pasan lo mismo. Yo sé que A es igual a B, pero distinto de C. ¿Vale? Es la única condición que tenemos. Y llegamos al triángulo, que es el más frecuente. ¿El más frecuente cuál es? Que no tengo ningún lado igual. Y ningún ángulo igual. ¿Ok? Entonces, en este caso, A, B y C. 180 grados sería A más B más C. ¿Vale? En este caso sí, porque ya no me quedan más condiciones. En este caso no sé nada. Son los tres distintos, no hay ninguna fórmula, ninguna regla que pueda decir que yo pueda sacar uno a través de otro. Es imposible. ¿Vale? Después, vamos a ver los triángulos según sus ángulos. Tenemos el acutángulo. El acutángulo era un triángulo que todos sus ángulos interiores son menores de 90 grados. ¿Vale? O sea, que A es... si me acuerdo cómo era... menor de 90 grados. B es menor de 90 grados. Y C es menor de 90 grados. Después vamos a los tusángulos, ¿vale? ¿Qué ocurre en los tusángulos? En los tusángulos nos pasa lo contrario, que va a haber un ángulo que sea mayor de 90 grados. Y a lo mejor, no sé si lo preguntaréis, pero diréis, ¿por qué solamente un ángulo? ¿Por qué? Yo os lo cuento. ¿Por qué? Yo tengo 180 grados, ¿vale? Y al imaginaros que yo voy a poner que un ángulo mide 91
grados. ¿Vale? Entonces pondría B más C. ¿Qué ocurre? Yo el 91 me lo llevo al lado de 180. Y me quedaría 180 grados menos 91 grados igual a B más C. ¿Qué ocurre? Yo hago la resta y me va a salir que es 89 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma del ángulo B y C es 89 grados. Si os dais cuenta, 89 grados ya es más pequeño que un ángulo recto. ¿Os acordáis? Que un ángulo recto. Entonces, yo sé que la suma de estos dos ángulos tiene que ser incluso más pequeño que un ángulo recto. Por lo tanto, es imposible que yo solamente pueda tener más de uno. No puedo tener más de uno. Solamente puede haber un ángulo que sea mayor de 90 grados. Porque la suma de los otros dos ni siquiera llega a 90. ¿Vale? Entonces, yo sé que en este caso C va a ser mayor de 90 grados, pero A va a ser menor de 90 y B también va a ser menor de 90, perdón. ¿Vale? Y llegamos al triángulo más importante, ¿vale? Este, digamos que es el triángulo más importante de todos los que tenemos. ¿Qué ocurre? Es el triángulo rectángulo. ¿Qué condición tiene este triángulo? Que este triángulo, en uno de sus vértices, tiene un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y yo ya os dije que para expresar un ángulo recto, ¿vale? De 90 grados, tendríamos que formar un cuadrado de la esquina y poner un punto. En este caso, ya lo vemos que está aquí abajo. Tenemos que este es el vértice de 90 grados. Y tendríamos este otro ángulo y este otro. ¿Ok? Entonces sería A, B y C. Yo sabría que 180 grados es igual a A más B más C. ¿Y qué ocurre? Yo sé que A, como es un ángulo recto, ya sé que mide 90. Perdón. Entonces, si yo me lo traigo a este lado, me quedaría 180 grados menos 90 grados igual a B más C. Y me quedaría 90 grados es igual a la suma de los otros dos ángulos. Yo sé que la suma de B y C me va a salir 90 al tener siempre un ángulo recto. ¿Vale? De este triángulo después vamos a sacar muchas más teorías. Vamos a sacar después el teorema de Pitágoras, vamos a sacar el teorema de la altura, el teorema del cateto. Y este triángulo es muy importante porque de él siempre vamos a poder sacar muchísima información. Y es uno de los ángulos de los triángulos más importantes. Es el que nos aporta más datos. ¿Vale?